y en relación a nuestra asignatura. Entonces, ahí lo estamos invitando para que ustedes se puedan inscribir y se puedan anotar para participar. ¿Tenés listo vos, Ezequiel, para que arranquemos? ¿Cómo querés manejar esto? Ahí estoy tratando de incluir la presentación, Ana, a ver que lo tengo en el Power. Bueno. A ver si... Sí, vamos a ver lo que es la última parte del módulo 2, que está hablando sobre logística internacional. La parte que nos estaría restando desarrollar para el día de hoy son la temática de seguros, algunos conceptos generales y principalmente también lo que hablábamos sobre algunos seguros especiales, como son el seguro de crédito a la exportación y los seguros o pólizas de caución utilizados también dentro del comercio internacional para algunas operaciones especiales. En cuanto a lo que es el seguro de crédito de exportación, si recuerdan, lo mencionábamos en el módulo 1, casi al finalizar, cuando planteamos la posibilidad de ver dentro de las políticas, ¿sí? Las políticas de promoción, esas modalidades o esos incentivos principalmente que podían tener acceso los exportadores para cumplir una de las etapas de internacionalización, que es una operación de exportación. No sé si pueden ver la presentación porque me parece que no está mostrándose. Al menos no puedo visualizar yo. No sé A ver, si el aguarden. resto tendrá la misma posibilidad. Sí se ve, los alumnos al menos dicen que sí, así que A ver, estoy tratando tranquilo. del método tradicional como No hay por lo problema, no hay menos. problema. Está bien, no hay problema. Vos, ¿Quieren que comparta fíjate yo eso. ¿Quieren que comparta yo la pantalla y tengo abierta la presentación? Bueno, como el que pueda, yo no lo tengo acá disponible, pero no. Y les sigo más que nada los que se van agregando, comentando esto de la charla del webinar que tendremos el próximo miércoles a partir de las 19. La temática es comercio exterior 4.0 y van a tener la posibilidad de conocer qué se está haciendo con respecto al comercio exterior en estos momentos, con la implementación de nuevas tecnologías, nuevas metodologías. Y si también quiere comentar un poco de este tema el licenciado Bernardo Collazo, que también lo veo ahí disponible, lo escuchamos para que nos pueda interiorizar mientras tanto sobre esta charla que vamos a poder disfrutar a partir de las 19 del día miércoles 13. Sí, gracias, Ana. Sí, como comentabas, la idea era justamente introducirnos los conceptos de Industria 4.0 y ver qué se está haciendo hoy en Argentina. Nos va a estar acompañando la directora de Desarrollo Informático de Tierra del Fuego y un caso de éxito que es SIDOM GT. Básicamente es una plataforma con desarrollos de Big Data, de Machine Learning y nube y demás, que va a estar muy interesante, así que los invitamos a todos a inscribirse. Está la información en el aula virtual. Cuanto antes se inscriban, mejor. Exacto, porque recuerden que bueno, los cupos siempre dentro de esta plataforma también están limitados, entonces ya arrancamos con la inscripción con los alumnos de las clases de los viernes, así que bueno, dentro de las posibilidades que tengan con el resto de las asignaturas que están cursando, si pueden tomarse ese tiempo para aprovechar
este webinar, donde seguramente van a poder recolectar información que también les va a ser útil, no solo para el trabajo práctico que están desarrollando, sino también para el nivel profesional que ustedes tienen a partir del próximo año, donde ya seguramente los vamos a encontrar recibidos. Entonces, si está disponible el material, si Ezequiel vos querés arrancar, o como quieras nos vas indicando y dale. Dale, perfecto. Entonces, bueno, chicos, como bien les comentaba Ana en la introducción, en el inicio de la clase, el tema de hoy, para finalizar con el módulo 2, de lo que comprende de esta cursada, vamos a hablar de lo que es el seguros en el comercio internacional. Tengamos presente lo siguiente, tener en cuenta que en toda operación de comercio internacional, en toda transacción que se realice de compra-venta internacional, está regida por lo que se denominan las cláusulas Incoterms, ¿correcto? Que es lo que vamos a ver más adelante, pero que hemos dado en algunas cláusulas algunos indicios como algunas características particulares. ¿Esto qué nos va a implicar? Que existen derechos y obligaciones donde tanto las partes, exportador como importador, esos derechos y obligaciones tienen que estar bien claros. Bueno, ¿por qué tienen que estar bien claros, bien definidos, en forma concisa? Porque es una manera de protegerse en cuestión de los riesgos y es una manera que con la póliza, con las coberturas de la póliza de seguro, es lo que nos va a proteger para la mercadería que va a amparar esta transacción de compra-venta internacional. Bien aquí. A ver. El seguro, para dar inicio de cómo proviene el término del seguro, proviene del término latín securus, el cual significa libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, ha sido creado por lo que es la naturaleza, por la obra del hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer una necesidad económica, para la cual dicha necesidad era la de prevenirse contra los eventuales riesgos a lo que estaba expuesto el hombre. Entonces, ¿cómo se ha formalizado este medio de este seguro? A través de un medio de contrato, el cual el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, a resarcir un daño o a cumplir con una prestación convenida si ocurre el evento previsto. Esta es la definición que está brindada por la Ley de Seguros 17.418. Lo que sería el principio, el concepto de lo que es el seguro. Oh, perdonen, avanzamos. Si se deja de visualizar la presentación, me avisan, si así por cualquier cuestión. En el comercio internacional vamos a tener dos tipos de riesgos. Uno está relacionado al transporte propiamente dicho, el cual va a involucrar toda la distribución física de la mercadería, la logística, que a su vez vamos a tener con una cobertura relacionada a lo que es con la carga y otra relacionada con el medio de transporte propiamente dicho. Ahora bien, también tenemos el otro universo de las coberturas, que es el que está relacionado más con la cuestión comercial. Por ejemplo, con el pago de una operación. Aquí va a ser el evento de riesgo comercial, que no va a tener nada que ver con los riesgos mencionados anteriormente, ligados a la logística de la distribución física. Ahora vamos a ver una secuencia de la cual está relacionada la cuestión comercial y la logística de distribución física. Tenemos aquí la carga en origen, el transporte cualquiera sea el medio utilizado, la descarga en destino, la cual va a estar relacionada con el lugar convenido, los riesgos comerciales. ¿Cuáles van a ser aquellos riesgos comerciales? Aquellos cuando, por ejemplo, cuando el exportador no cobra su operación por el incumplimiento de parte del importador. Riesgos cambiarios que se van a dar con la conversión del precio de un producto del país exportador a la moneda del país importador. Por ejemplo, yo de Argentina realizo una exportación a Estados Unidos, la conversión de exportar en pesos argentinos al dólar estadounidense, o por ejemplo, el realizar una exportación de Argentina a la Unión Europea, el cual va a ser en divisa euros.
Los riesgos políticos son, según las políticas de un gobierno, que son aquellas acciones tomadas por actores externos. Por ejemplo, como se puede dar los riesgos hoy actuales del tema de los bonistas, accionistas, que están interviniendo y jugando fuerte en ese tipo de riesgos. Ahora bien, ¿qué características va a tener un seguro de comercio internacional? Las características que va a tener va a ser que es consensual, porque existe un consentimiento de ambas partes. Previamente a las características lo vamos a mencionar, que no están acá detalladas en la presentación, cuáles son los sujetos del seguro, o sea, aquellos que comprenden cada sujeto que interviene en una cobertura de seguro para luego desarrollar las características puntuales, las características del seguro en el comercio internacional. Tenemos al asegurador, que va a ser aquella persona física o jurídica que va a asumir los riesgos a través de la retribución. Y el asegurado, que va a ser aquella persona física o jurídica que a su vez va a poder ser el tomador o el beneficiario. El riesgo, que va a ser el evento a cubrir. La prima, que va a ser la suma de dinero que el asegurador va a recibir por parte del asegurado por el servicio. Y el interés, que va a ser el interés asegurable, que va a ser el objeto del contrato en sí. Como bien habíamos mencionado anteriormente, la póliza va a ser el documento que va a formalizar el contrato del seguro. Ahora bien, en cuestión de las características que tienen los seguros en el comercio internacional, decíamos que es consensual porque tiene un consentimiento de las partes para poder concluirse. Es aleatorio. ¿Por qué va a ser aleatorio? Porque va a depender de qué ocurra, no el acontecimiento. Si va a existir un siniestro, si va a existir una pérdida, algún daño con la mercadería. Es oneroso, porque la prima le corresponde la asunción del riesgo con pago de resarcimiento. Es de ejecución continuada, porque las prestaciones van a ser prolongadas durante toda la etapa del cumplimiento del contrato, no por fuera de ella. Es de adhesión, porque el asegurado va a poder aceptar las condiciones generales de la aseguradora. ¿Por qué es típico? Porque está tipificado por la ley de seguro. ¿Por qué es no formal? Porque no está sujeto a las formas solemnes. Y es bilateral, porque en un mismo contrato nacen las obligaciones recíprocas desde el primer momento en que se perfecciona ese contrato. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda con los conceptos básicos del seguro en el comercio internacional, características? Principalmente, no, mencionarles, Ezequiel, yo creo que bueno, que las características de los contratos, mínimamente cada uno de nosotros ha participado en un contrato de un particular. seguro, ¿sí? O un contrato particular, y tengan en cuenta que algo que le decíamos tanto el lunes pasado como también en otras clases, la oportunidad de participar y sacarse las dudas es la que tienen en este momento. Nosotros estamos compartiendo este espacio y ustedes pueden haber leído o no el material, eso cada uno maneja sus tiempos, pero tengan en cuenta que este es el momento en que ustedes pueden presentar sus dudas o inquietudes, y si algo o no lo van entendiendo o le parece que no saben bien con qué está relacionado, nos pueden consultar. También vamos a tratar de ver ahora, cuando salgamos de esta parte, que es lo que decimos la formalidad o la parte teórica, algún caso de ejemplo para que puedan interpretar, pero seguro de vida, seguro de transporte local, la mayoría de nosotros hemos tenido la posibilidad de ver ese documento principal, claro, ese documento principal que representa el contrato de un seguro, ¿no? La póliza. Bueno, ahí tenemos todas estas cuestiones que hablan de cláusulas o formalidades. Sí. No, y además... Dale. No, dejar en claro también a los chicos que los temas son sincronizados en la asignatura, cuestión de que vamos continuando con la metodología. Bueno, vimos lo que fue todo transporte, la logística, transporte, bueno, le vamos a incorporar el seguro. Entonces, aquellas dudas que hayan quedado pendientes quizás de algunos temas anteriores se van a ir arrastrando, porque vamos a ir incorporando terminología, conceptos
mismo luego cuando tengan que ver la práctica, entonces eso es el aporte que vos haces, Ana, como para la participación de los alumnos en conjunto, y que la duda de uno puede ser la duda que tengan el resto, y que estamos acá el espacio abierto para sacarnos todas las dudas, inquietudes, y que a su vez van a tener que volcarlo en el trabajo práctico, que ya tienen que haber comenzado, y estamos, que eso podamos hablar en los últimos minutitos para hablar un ratito del trabajo práctico. Sí, le voy a contestar algunas ya de las preguntas o consultas que hicieron a través del chat, le fui respondiendo. Pero vamos a decirle a Kevin que pregunta si este material está en el campus. La parte de texto es la última parte del módulo y está incorporada, ¿sí? Si bien ustedes lo tuvieron en un principio, hasta todo lo que era el sistema de distribución de la logística, los medios de transporte y todas sus características, la parte de seguros está en ese módulo, también es la última parte que tienen incorporada. Como también le respondía antes a otra de las consultas, las presentaciones en formato PDF, algunas ya están y las que faltan las iremos subiendo en el resto de estos días. Y claro, en el canal de YouTube lo que podrán ver son los videos de las clases que ya fuimos dando. Entonces, si ustedes chequean todo ese material, toda esa información, y creen que les quedan dudas o consultas o consideran que tengamos que ampliar alguna cuestión, no tengan ninguna duda, que nosotros estamos para eso, y estamos disponibles y dispuestos a colaborar en lo que a ustedes les parezca que estuviese faltando. No, gracias, mismo por algún comentario, aclaración o sugerencia que nosotros realizamos a veces durante las clases, desarrollo de las clases, que quizás alguno por cuestión de que no se pudo conectar, etcétera, que no estuvo presente, a veces se quedan con el material del módulo o las presentaciones, y que esto es como las clases presenciales, los ciertos comentarios que se realizan, que no está todo plasmado en las presentaciones de PowerPoint, porque las presentaciones son mínimamente para que sea una guía también para ustedes, para todos nosotros, y no para desarrollar los temas por completo. Ahora bien, continuando con la clase de hoy, con los temas, lo que vamos a ver ahora van a ser entrando un poquito más en profundidad en lo que tiene que ver con todo lo que es seguro del transporte, y los seguros para cada medio de transporte, cuáles son las coberturas, los tipos de coberturas que existen, que están vigentes, y cuáles se aplican con algunos ejemplos. Sí, Bernardo. Bernardo, ahí si me permitían, antes de meternos en transporte, perfecto, solamente resaltar un concepto que es el riesgo. Básicamente, nosotros los riesgos en la operación y en el comercio exterior los vamos a minimizar, pero lógicamente nunca los llevas a cero. Y es el elemento esencial dentro del seguro, porque básicamente consiste en la posibilidad de que acontezca un evento o un siniestro que luego va a generar la ejecución de ese contrato, y por consecuencia para el asegurado va a llevar a una indemnización. Pero justamente es a lo que todos que operamos en operaciones internacionales, es a lo que no tratamos de llegar, porque simplemente esa indemnización nos va a cubrir desde el aspecto económico, pero desde el aspecto operativo, desde el aspecto del cliente, desde el aspecto de la operación, etcétera, no nos va a cubrir. Entonces, solamente resaltar ese concepto importante que es el riesgo. No, obviamente, y que no se tiene en consideración al momento de la contratación del seguro, porque a veces, como hablábamos anteriormente en las clases anteriores, por el tema del flete, de contratar un flete más económico y no siempre que sea el adecuado, de acuerdo al bien, a la mercadería. Por eso acá con el seguro sucede lo mismo, no el tema al margen del tipo de embalaje que pueda tener una mercadería, cómo se encuentra envasado, con qué características, y hay que cubrirse de ciertos riesgos para asegurarse también poder cobrar la mercadería, y que la mercadería llegue a destino, y como exportadores poder cobrar y no tener ningún tipo de siniestro durante la carga, el traslado o la descarga en destino. Así que bienvenido tu aporte, Bernardo, para incluirlos
con la comparación en los conceptos del seguro. Ahora bien, como hablábamos del tema del seguro de transporte, la compañía de seguros va a indemnizar al titular de la póliza por los siniestros que sufran por aquellos bienes, productos que sucedan durante el transporte, durante la travesía. El tomador o el titular va a ser quien va a abonar la correspondiente prima por esta cobertura. Acá hay una cláusula que les va, si recuerdan, se les va a hacer familiar a ustedes chicos, la cláusula CIF. CIF, que representa el costo, seguro y flete, la letra I de insurance de la cláusula, es lo que va a implicar la cobertura del riesgo. No solo durante el transporte, también sino va a incluir las que son los momentos de la carga y la estiva de la mercadería en las bodegas. La cláusula CIF, que hablamos que ocurre lo que son el valor en aduana para las importaciones. Después vamos a ver por qué valor se tiene que asegurar una mercadería. El exportador va a ser quien va a asumir los riesgos de lo que le ocurra a la mercadería, como hablaba Bernardo, dentro de la terminal, en las cargas, pero también es habitual, es normal que se pueda considerar que esos riesgos en la carga estén a cargo de las propias terminales o transportistas, y que no es así. A veces es por un mal uso y costumbre de la forma de pensar, de que eso cubre por cuenta de las terminales o las compañías transportistas, y en realidad están acá, es un riesgo que va a asumir el exportador. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los criterios que se van a aplicar para determinar el valor de una prima en los seguros de transportes? Primero, va a ser el alcance de la cobertura, de acuerdo al tipo de mercadería y su valor, tipo de envase y embalaje, el medio de transporte utilizado, cuánto va a ser la duración del viaje, el transit time, cuáles van a ser las terminales de carga y las de transbordo que pueda sufrir la mercadería durante su traslado. Esto porque esto viene relacionado con lo que nos comentaba Bernardo, del tema del concepto del término de riesgo. ¿Por qué sucede? En Argentina, la contratación del seguro de transporte internacional no es de carácter obligatorio. Es aquí que nuestra sugerencia, y lo que siempre recomendamos y lo que exige la aduana mínimamente, es declarar un valor mínimo de porcentaje de contratación del seguro, aunque no es obligatorio. Y aquí de que en caso de que uno no contrate el seguro y suceda algún tipo de siniestro, ahí van a venir los inconvenientes, no solo económicos, sino también comerciales, con lo que tenga que ver con la negociación y el comercio, con la otra parte. ¿En qué momento va a comenzar a correr una póliza de seguro? ¿Cuándo va a surgir? Desde el momento del embarque a bordo del medio de transporte, según también el Incoterm declarado y el acordado con la otra parte. ¿Cuándo va a finalizar la póliza de transporte? Al momento de la descarga, que va a tener vinculación también con los Incoterms, y que se acuerden negociar con la contraparte en destino, o en el caso de nosotros que importemos mercadería, seamos importadores y tengamos que negociar en una operación qué Incoterm va a ser conveniente utilizar y con cuáles con mayor riesgo que asumir y cuáles no. Entonces, ¿por cuál valor se suele asegurar la mercadería? Por el valor CIF de la mercadería, que es el valor en aduana, más los derechos, más los gastos por la importación. Y adicionalmente se le suma un porcentaje que se va a calcular sobre la utilidad pretendida que va a tener el asegurado, o sea que va a ser por el valor de la mercadería puesta en plaza. ¿Hasta acá, chicos, alguna duda con los alcances, los criterios? Ahora bien,
Ahora vamos a ver todos los tipos de cobertura que tenemos en el seguro marítimo. Tenemos seguro de casco, tenemos la denominada PANDI, el seguro de casco. Este seguro de casco se utiliza más que nada para la cobertura, por ejemplo, de máquinas, combustible, víveres. Es lo que va a asegurar los daños que se sufran en el casco del buque o en los cascos de otros buques. La cobertura PANDI, el seguro PANDI, que significa protección e indemnidad, lo que va a cubrir va a ser una serie de riesgos por parte del armador por un viaje o por un periodo determinado, que no los va a cubrir la cobertura anterior del seguro de casco. Por ejemplo, lo que puede ser una destrucción de muelle, por derrames, contaminaciones. El exportador y el importador pueden tomar pólizas individuales o flotantes. Las pólizas individuales son las que cubren un hecho determinado por un periodo de tiempo determinado, exclusivamente. Y las flotantes, o sea, son las que más se suelen visualizar y con las que más se opera en el comercio internacional, son las cuales el asegurado denuncia al asegurador los bienes que va a incluir a través de una declaración en la cual va a declarar montos máximos, los montos máximos a transportar en un solo embarque, el destino de la mercadería, por ejemplo. Otra de las cláusulas que tenemos es la contra todo riesgo. A ver, la de contra todo riesgo nos va a cubrir todas las pérdidas y daños, las averías gruesas, todo lo que sea asistencia y salvamento, los gastos necesarios para poder evitar mayores daños. Quedan aquí excluidos aquellos vicios propios por la naturaleza. ¿Saben qué determinamos con vicios propios en la terminología en comercio internacional? ¿Alguno tiene alguna duda? Luego de lo que es contra todo riesgo. Sí. Te paro un poquito. Si bien estamos escuchando, hay dos cuestiones. Kevin está preguntando si le podrías repetir lo de la póliza individual. Individual y flotante, la diferencia. Claro, sí, ahora volvemos un poquito sobre eso. Y después también en el mismo chat, el licenciado Collazo les dejó una consulta sobre la temática, ¿no?, de los riesgos en terminales portuarias. Recuerden que ustedes tienen dos posibilidades. Pueden utilizar el micrófono, lo habilitan y nos escuchamos para hacer esto también un poco, claro, un poco más participativo y un poco más colaborativo, y no solamente que estén escuchando nuestras voces y quizás están durmiendo, ¿no? Como una clase. Sí. Entonces, respondamos también mediante el chat o de forma oral, eso de lo que propone Bernardo como una trivia, cuáles son los 3 riesgos que ustedes consideran están dentro de una terminal acuática, una terminal marítima, y si querés, Ezequiel, redondearle un poco el concepto de lo que es la póliza individual. Sí, a Kevin. Exactamente. Bueno, ¿qué sucede? La diferencia entre la póliza individual y flotante, Kevin era quien preguntaba, o sea, la individual se da para cubrir un hecho determinado por un periodo de tiempo determinado exclusivamente. A ver, la flotante, que es la que más se utiliza en comercio exterior, en la operativa de comercio internacional, la que es más usual, ¿qué pasa? El asegurado va a denunciar al asegurador todos aquellos bienes que van incluidos en el medio, o sea, en el medio de transporte, sea por los montos máximos a que puede transportar por un solo embarque, por más de un embarque, los destinos de la mercadería, toda la información detallada contenida en relación al bien que está asegurado. Y la individual solo se puede utilizar por un hecho determinado, por un periodo de tiempo determinado. Es exclusivo para cubrir ese tipo de riesgos. Es por eso que en el comercio exterior es más usual la flotante. Discúlpame. Sí. ¿Podrías repetir el PANDI, el tipo de cobertura después de surocasco que no llegué a...? No, cómo no.
PANDI, sus siglas significan protección e indemnidad, se da por lo que va a asegurar, va a cubrir, van a ser los riesgos del armador por un viaje o por un periodo determinado. O sea, por un viaje específico, no va si uno tiene envíos escalonados o más de un embarque, solamente va a cubrir por un envío solo, por un viaje y en un periodo determinado. A ver, no va a cubrir, por ejemplo, lo que cubre el seguro de casco, son máquinas, víveres, combustible. Lo que sí va a cubrir esos riesgos van a ser la destrucción de muelles, derrames, contaminaciones, indemnizaciones laborales del personal que viaje en el buque. No es muy usual la cobertura de PANDI en el comercio exterior. Se usa, pero no se utilizan otros tipos de cobertura actualmente. Es muy específica. ¿Comprendido? Sí, sí, gracias. No, por nada. Gracias a vos por preguntar. Bueno, habíamos terminado de ver lo que era la cobertura contra todo riesgo. Les preguntaba si tenían conocimiento de lo que significa el término de vicios propios. Si entienden o alguno tiene alguna duda sobre ese término, para entender de que no están incluidos en este tipo de cobertura por la naturaleza de la mercadería. Continuando con otro tipo de cobertura, tenemos lo que es de avería gruesa. ¿A qué llamamos avería gruesa? La avería gruesa son aquellos daños que se producen intencionalmente en un buque o en la mercadería que va transportada en ese buque. ¿Para qué? Para poder evitar otros mayores daños en el propio buque o en la carga. Por ejemplo, la cantidad de unidades se distribuye proporcionalmente entre las partes beneficiadas de esa conducta que se efectuó por producir intencionalmente el daño en el buque. ¿Quién es el dueño del buque? El propietario de la mercadería, el asegurador o el fletador, por ejemplo. O sea, esto es decir, por ejemplo, yo tengo ciertos bultos, tengo cierta mercadería y la cual yo como capitán del buque puedo dañar la mercadería a propósito para poder salvar el resto de la mercadería y que con esa conducta se beneficien el resto de las partes. Con la póliza de libre avería particular. ¿Qué va a contemplar la póliza de libre avería particular? Acá lo que va a contemplar va a ser, por ejemplo, cuando se produzca la pérdida total del bien asegurado por un riesgo en el mar. Por ejemplo, puede ser por inundación, huracanes, algún tipo de explosión. Por averías particulares sufridas por el bien asegurado cuando el buque hubiese encallado, cuando se hubiese hundido, se hubiese quemado. Esto como consecuencia de un incendio, de una colisión, a un contacto con algún producto flamable o de cuerpo extraño que haya generado ese daño. Cuando se produzca la pérdida total del bulto durante la carga, donde se puede proceder durante la descarga, durante el transbordo, realizar algún tipo de transbordo, en ese momento el manipuleo de la mercadería, gastos por la descarga, en el almacenaje, la expedición en otros puertos de escala o refugio, por gastos necesarios para evitar mayores daños. Ahora bien, a diferencia con la avería particular, que es distinta a la libre avería particular, en esta, que muchos suelen entender a veces por el juego de palabras de libre avería con avería particular simple, tienden a confundirse quizás en los conceptos. En la avería particular, los daños van a ser producidos accidentalmente, a diferencia de, por ejemplo, de la avería gruesa que se generan intencionalmente. Acá se producen accidentalmente. O sea, acá no hay ningún motivo, ninguna intención de parte ni del capitán ni de nadie para beneficiar a nadie.
solo va a afectar al propietario, o sea, al asegurador de los bienes dañados. ¿Quiénes van a quedar excluidos de esta cláusula? Aquellos vicios propios de mala calidad, de mal acondicionamiento de la carga, cuando la estiba sea defectuosa o cuando se haya prolongado más allá del viaje del puerto de destino. Por ejemplo, un ejemplo acá es cuando se produce entrada de agua en la bodega del buque. Con averías. Esta cláusula va a ser similar a la de libre avería particular, pero van a superar el porcentaje convenido en la póliza en los casos que se producen de mal tiempo. Luego tenemos la que se produce pérdida total efectiva. Acá hay que diferenciar las que son de pérdida total efectiva con aquellas que son de pérdida total constructiva. Las de pérdida total efectiva son las que tienen una cobertura mínima, o sea, cuando, por ejemplo, el buque se destruye totalmente y cuando el asegurado queda privado de poder usar el uso total de la mercadería, o, por ejemplo, cuando el costo de reparación sea mayor o igual al valor de la mercadería en sí. Entonces, perdón, confundiéndome ahí estaba confundiendo el término de pérdida total efectiva con la de pérdida total constructiva. Voy a retraerme. Pérdida total efectiva se da en los casos que se contrata el buque completo, o sea, cuando yo como exportador o como importador contrato el buque completo, ahí puedo tomar por este tipo de coberturas, si no, no es de utilidad. En las pérdidas totales constructivas, acá es lo que les hacía mención, donde el riesgo cubierto por la póliza puede ser que sea improbable que se pueda recuperar por el costo de una reparación sea mayor al del valor de la nave de la mercadería. O, por ejemplo, cuando el daño causado al buque, el costo de repararla sea mayor al costo del buque en sí. Yo sé que acá con el tema de los tipos de coberturas son confusas o unas entre sí porque algunas se incluyen a otras en las características, en las condiciones, en los riesgos con las características. Por eso lo que le pedimos es que se tenga en cuenta en aquellos casos de cuales los riesgos son con intencionalidad, se producen accidentalmente, por daños de fuerza mayor, o sea, contra todo riesgo, de pérdida total efectiva. Son cláusulas, algunas que se utilizan, como hablábamos al comienzo, se las han visto mencionar en algún tipo de contrato de seguro particular, de seguro de vida, de automotor, de la vivienda. Continuando con los seguros de transporte, tenemos aquí el seguro aeronáutico. ¿Cuál es la función de un seguro aeronáutico? Es poder cubrir los riesgos que provienen de la aeronáutica y con relación a algunas coberturas que es obligatorio confirme al código aeronáutico. ¿Qué tipos de seguros cuenta el seguro aeronáutico? Tenemos 3. Sobre la cosa, en relación con las personas y de responsabilidad civil. Sobre la cosa, van a ser aquel tipo de seguro que va a cubrir los riesgos que recaigan sobre la propia aeronave. Aquí se la pueden llegar a mencionar en algunos autores y todo como seguro de casco o sobre todo los objetos que son transportados. Aquel que es tipo de seguro en relación con las personas va a cubrir los daños sufridos por los pasajeros o por la tripulación. Los de responsabilidad civil son los que van a cubrir la responsabilidad del transportador para con los riesgos relacionados a las personas y a la carga transportada. En este caso no va a incluir el caso de que se produzca un caso fortuito o de fuerza mayor. Ahora bien, para que exista el seguro aeronáutico se deben cumplir 12 requisitos excluyentes, que son que el siniestro ocurre mientras se utilice la máquina de la aeronave
y que mientras la nave esté en vuelo o en preparación del mismo, de despegar. Caso contrario, no se va a cumplir con ningún tipo de cobertura aeronáutica. ¿Cuáles van a ser los riesgos que se cubren? Son los que se pueden dar tanto en tierra antes de despegar como en el aire. Los que tienen que ver en tierra son los que tienen que ver con relación a la infraestructura del aeropuerto, y los que tienen que ver con aire, todo lo que tenga vinculado con la nave en sí, la aeronave, o el cual deben contar con un certificado de navegabilidad para que pueda cubrir este tipo de riesgos. ¿Qué siniestros cubre este tipo de seguros? Bueno, los siniestros más comunes son los que están relacionados con cuestiones climáticas, como pueden ser las bajas temperaturas, las tormentas, entre otras. ¿Hasta acá con alguna duda, chicos, de los seguros marítimos, seguro aeronáutico? Continuando por el seguro terrestre, en el seguro terrestre la compañía aseguradora va a poder asumir cualquier tipo de riesgo que estén expuestos tanto los vehículos, camiones, como la mercadería, como la responsabilidad misma del transportador, o si se trata de una cobertura que puede ser combinada, que puede involucrar más de un riesgo. Los tipos de riesgo de cobertura en el seguro, en el medio del seguro terrestre, tenemos la básica y contra todo riesgo. A diferencia de la marítimo, que tenemos distintos tipos de cobertura. La básica es la que se utiliza mediante una póliza flotante, lo que vimos que era cuando era una póliza flotante. Va a cubrir los daños que sean por pérdidas, por choques, por vuelcos, por casos de fuerzas naturales, un derrumbe en algún puerto, en alguna ruta, cuando el transporte lo realiza el mismo asegurado y al cual se le va a sumar una cobertura por robo o porque el transporte lo realizaba un tercero y se le agregó el hurto. Y contra todo riesgo va a abarcar todos los riesgos posibles menos los que sean provenientes de los propios vicios de la mercadería y los actos sean por culpa del cargador. Ahora bien, vamos a ver los pasos que se deben seguir en caso de que se produzca algún tipo de siniestro. O sea, con nuestra mercadería, yo siendo exportador, me sufro con algún tipo de siniestro, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo recurrir y cómo debo cumplir para los pasos a seguir? Primero, lo que tengo que hacer va a ser dar aviso a la compañía de seguro para que puedan tomar contacto con el hecho. Luego voy a tener que presentar a la compañía la documentación que me va a solicitar, que va a ser la documentación correspondiente. ¿Qué documentación me va a pedir a mí la compañía aseguradora para decir, bueno, tomarme la denuncia y investigar y estudiar qué pasó con los hechos? Primero, donde tengo que hacer la presentación de la carta de denuncia, en la cual voy a tener que informar lo sucedido con el siniestro. Luego presentar copia de la factura comercial. Aquí en la factura comercial, la que va a obtener la aseguradora va a ser todos los datos de la mercadería, y aquí en la factura es donde van a encontrar el valor declarado de la mercadería. Copia de la nota de empaque, en la cual voy a tener en detalle de la mercadería, el tipo de calidad, cómo se encontraba embalada, las cantidades, etcétera. Todos los datos técnicos relacionados con la mercadería, si, por ejemplo, alguna maquinaria con motor y sufrió algún tipo de daño o siniestro durante el transporte, ver que ese motor, esas características técnicas no haya sido alterado. El documento de transporte, sea marítimo, sea
recordando que puede ser el BL, el CRT o la guía aérea, una copia de la póliza de seguro para ver qué riesgo, qué tipo de cobertura con la cual cuenta el tomador, una copia de la nota de reclamo a la compañía de transporte, porque a su vez voy a tener que hacer la denuncia y el aviso de reclamo a la compañía de transporte para determinar si el siniestro se produjo durante el medio, durante la carga, durante la descarga, y a su vez la respuesta que me va a brindar esa empresa de transporte. Ahora bien, lo que tiene que ver para lo que es seguro de transporte, hay plazos para poder reclamar. No es que contamos con todo nuestro tiempo a nuestra disposición, recibimos la mercadería y vemos que sufrió algún tipo de daño o que hay un faltante. Entonces, ¿qué plazos voy a tener para poder realizar el reclamo? De acuerdo al tipo de la vía de transporte, están determinados distintos plazos correspondientes. Por vía marítima, por ejemplo, para los casos de aquellos bultos que fueron ingresados en mala condición, la empresa de transporte va a tener que avisar al importador, va a tener que coordinar una fecha y un horario para poder verificar aquellos daños, inspeccionar, y aquellos casos en el cual la mercadería fue entregada directamente al destinatario y no se detectaron los daños, los faltantes, etcétera, voy a tener 2 días después de haber recibido la mercadería, el cual que tenga constancia de que yo retiré la mercadería y que recibí la mercadería, yo tengo 2 días para poder efectuar el reclamo correspondiente. Vía aérea, voy a tener plazos para equipaje de 3 días corridos, plazos para mercadería de 7 días corridos, y en caso de que haya faltantes de entrega de la totalidad de la mercadería, voy a tener 10 días para poder efectuar este reclamo. Vía terrestre, en los casos de que tenga que realizar una certificación de los daños porque lo puede detectar al momento de la descarga o el transportista y lo firma que detectó que al momento de la descarga sufrió algún raspón, que sufrió una rotura, algún doblex, etcétera, que se haya doblado, que se haya generado un tipo de daño. Y para aquellos casos en el cual el daño no se pudo detectar al momento, lo que voy a tener que hacer va a ser un reclamo por escrito dentro de las 24 horas como plazo de haber recibido la mercadería. O sea, estos temas de los plazos son sumamente importantes por el tema de la burocracia que implica de contar con y recolectar toda la documentación necesaria. Entonces, y ante el cómo movilizarse y cómo moverse ante las partes intervinientes para poder realizar el reclamo correspondiente en tiempo y forma y que pueda ser concedido. O sea, caso de que se superan los plazos y todo, muy complicado, se hace difícil de que se poder tomar, y una resolución de conflicto o de análisis de cuándo se produjo los daños, luego de verificaciones, de inspecciones, de coordinaciones, todo es pérdida de tiempo, es plata, y luego hay que ver lo que vaya a determinar la compañía aseguradora, si me va a indemnizar o no, y por cuánto me va a indemnizar o no. Ahora bien, no sé si Ana, Bernardo quieren aportar en realidad con lo que es el tema de seguro, de la operativa, de la logística con la contratación del seguro, las coberturas, para antes de avanzar con lo que es, con el tema de... Hay una consulta de Santiago que dice ¿qué averías o roturas no son cubiertas por la póliza en general en cuanto al marítimo? Imagino que se debe estar refiriendo a la póliza que tiene la cláusula de libre de avería particular. Sí. O sea, si es eso, que es la más barata, la póliza de cobertura mínima,
Básicamente te cubren riesgos para las mercaderías que se vinculen con los con hechos riesgo. propios del modo de transporte. Y además es solamente daños o pérdida total de la mercadería. Sí, no Si parciales. se refiere, claro, si se refiere a, bueno, a eso, es básicamente eso. Si no, Santiago, cualquier otra aclaración, escribinos por chat o si te animás a consultar por A micrófono. plantearlo no hay problema. Exactamente, y son todos aquellos que se produzcan riesgos surgidos en el mar, o sea, como decías vos, en el medio de transporte, y por eso es lo que hablábamos, que se puede dar en un caso de que se produzca alguna inundación, una explosión, pero para que te puedan cubrir por el 100% tiene que ser por la totalidad de mercadería y no por una parte de la misma. Si no tenemos dudas, chicos, vamos a ver ahora lo que tiene que ver más que nada con seguro de crédito a la exportación. Por ver si alguno de ustedes en alguna oportunidad lo ha sentido oír, es decir, uno que trabaja en comercio exterior, que haya tenido que trabaje para una empresa exportadora. Bueno, ¿cuál es el fin que se tiene para el seguro de crédito a la exportación? ¿Por qué surge este seguro de crédito a la exportación? Tiene como fin poder proteger a los exportadores de aquellos riesgos que puedan impedir el cobro de sus ventas al exterior y poder permitirles y brindarles a aquellos exportadores argentinos la posibilidad de competir en igualdad de condiciones como los exportadores de otros países. ¿Qué sucede? Yo, si realizo una exportación, yo como exportador vendí en un Coten con un medio de pago, perfecto. Y se me surge algún inconveniente por parte del importador de que no pueda cumplir con el pago de esa mercadería, yo contraté un seguro de crédito a la exportación. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que yo, exportador argentino, una empresa argentina exporta a una empresa en África, o si queremos poner un país con conflictos bélicos, y el importador de aquel país se utilizó trabajar con una carta de crédito que me asegure el cobro, etcétera, y si el importador le impide pagarme, abonarme la mercadería, y yo contraté un seguro de crédito a la exportación, voy a poder cobrar. Caso contrario, por más cobertura que haya tenido para el seguro de transporte, que el Incoterm que haya seleccionado, etcétera, a mí lo que me va a permitir el seguro de crédito a la exportación va a ser eso, asegurarme poder tener una indemnización en caso de que el importador tenga impedimento de poder pagarme. Ahora bien, el seguro de crédito a la exportación va a cubrirnos exclusivamente pérdidas de naturaleza financiera. O sea, como sucedía con cualquier otra cobertura de seguro de nivel económica, las pérdidas que puedan surgir comerciales, las pérdidas que puedan surgir de negociación, de perder clientes o de eso no lo vamos a recuperar y nadie nos va a indemnizar al respecto. El seguro de crédito a la exportación va a cubrir a todas las mercaderías que puedan ser vendidas a crédito en el exterior. Ahora bien, existen dos tipos de riesgos: extraordinarios o políticos, que lo van a encontrar en algunos de los materiales como políticos, o riesgos comerciales u ordinarios. Los riesgos extraordinarios o políticos tienen un plazo máximo de cobertura de 5 años o más y me van a cubrir hasta el 100% del total de la mercadería, del monto total. Ahora bien, estos riesgos extraordinarios, denominados extraordinarios, para que me pueda cubrir el 100% del monto total, tengo que contar con la aval o la autorización por parte del Estado Nacional.
¿Qué pérdidas me va a cubrir este riesgo extraordinario? Para aquellos casos de la cual la mercadería haya sufrido desastre, en casos de desastres naturales, por ejemplo, puede ser de guerra civil, internacional, por ejemplo, que, como esos casos que le decía que el otro país, el importador, el comprador, se encuentre en un conflicto bélico en el cual tengan medidas de prohibiciones de importar o de poder cancelaciones al comprador de una licencia pues, de importación, que les impida poder efectuar el pago de deuda, o etcétera. Cuando se pueda producir una dificultad en la transferencia de las divisas, en el pago, que vaya a demorar la percepción por parte del asegurado, o sea, cuando el obligado al pago haya cumplido con los actos necesarios para poder efectuarla y hay una demora en la transferencia de las divisas, que es ajena al importador. Entonces, bien, este tipo de riesgo extraordinario va a ser obligatorio. Por ejemplo, yo exportador tomo una prefinanciación en el Banco Nación o accedo a través del BICE con algún programa, beneficio o estímulo de financiamiento para la exportación, va a ser obligatoria aplicar este tipo de cobertura, siempre y cuando yo, como exportador, financie mi exportación a través del BICE del Banco Nación. ¿Por qué aquí? Es donde vemos el respaldo y la autorización por parte del Estado Nacional, tanto que el BICE como el Banco Nación, BICE como banco mayorista y el Banco Nación son bancos del sector público. ¿Qué ventajas tiene el seguro de crédito de la exportación? Que la prima es reducida y es de muy mayor flexibilidad, existe una mayor flexibilidad comercial. Los riesgos comerciales u ordinarios, a diferencia de los extraordinarios, es que en los riesgos comerciales el plazo máximo es hasta 5 años. No pueden ser o superar los 5 años o más. O sea, el plazo máximo va a ser hasta 5 años. Es aquí que nos va a poder, me va a proteger ante la imposibilidad de poder cobrar en una forma parcial o total el crédito que fue otorgado por la insolvencia del comprador. Entonces, o de la mora prolongada que se genere ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del cobrado. ¿Cuándo se considera que existe insolvencia? Por ejemplo, cuando existe una declaración de una quiebra, aquí se considera que el deudor se encuentra insolvente. Ahora bien, ¿cuándo va a ser considerada que existe la mora prolongada? Por ejemplo, cuando un crédito que fue otorgado no haya sido pagado ni en forma total o parcial, pasados los 6 meses de su vencimiento o de las prórrogas que han sido otorgadas. Pero para esto el exportador va a tener que comprobar que realizó ante el comprador las gestiones extrajudiciales y o judiciales correspondientes para que puedan ser necesarias al reclamo para su cobro. A diferencia del riesgo extraordinario, el riesgo comercial me va a cubrir el 85% del crédito. Y acá no necesito la autorización de parte del Estado. ¿Alguna duda, chicos, entre la aplicación o la contratación de seguro de crédito a la exportación por riesgo extraordinario comercial? Otro tipo de seguro de crédito a la exportación tenemos los compradores públicos. ¿Qué características tienen este tipo de seguro de crédito a la exportación?
que no se les va a poder pedir la quiebra para poder disponer de sus activos por incumplimiento de pago o falta de pago. Aquí la compañía de seguro también va a otorgar una cobertura por cuenta y orden del Estado Nacional. Y los riesgos que se van a cubrir son los mismos que tanto para los riesgos comerciales como extraordinarios. Y la diferencia entre tanto del riesgo comercial como el riesgo extraordinario, que acá se va a garantizar el 90% de los créditos. Por ejemplo, es para los casos de empresas del Estado, repatriaciones del gobierno nacional, provinciales, municipales. No existe ningún tipo de restricción, o sea, por ende, no hay limitación para poder este tipo de coberturas. Y en estos casos va a ser la solicitud es analizada particularmente para cada uno de los casos. Otro tipo de seguros de crédito a la exportación que tenemos son los riesgos de fabricación. Los riesgos de fabricación van a cubrir la pérdida de la mercadería que va a ser el objeto del contrato de la compraventa porque se produzca la interrupción del proceso de fabricación. Va a cubrir ambos riesgos que mencionamos anteriormente, pero en el caso de los riesgos comerciales, cuando haya riesgos comerciales, no va a incluir la mora prolongada. Otro de los seguros de crédito a la exportación que tenemos, que no está acá en la filmina, son las exportaciones de obras. Son aquellos riesgos extraordinarios que van a poder ocurrir por la exportación de obras, como por ejemplo un bien de capital, una maquinaria que va a incluir los costos incurridos tanto en los estudios y en los proyectos previos a la ejecución de las obras en el exterior, o en la preparación y la ejecución de esas obras, los créditos por el capital y los intereses de una empresa que está domiciliada en aquel país que me va a conceder la ejecución de las obras en el exterior, y el valor de las maquinarias, los útiles usados por parte del exportador para poder llevar adelante y a cabo esa ejecución de esas obras. Aquí vimos más que nada las características que tienen similares los seguros de créditos a la exportación. Y para ir finalizando con lo que tiene que ver con temas de seguros, antes si después Bernardo y Ana quieren aportar algo más, o y si surgen dudas o consultas por parte de los chicos, lo vamos viendo, que a mí me gustaría que en los últimos minutitos después de la clase poder tratar el tema del trabajo práctico, que hubo novedades en el fin de semana, he visto movimiento y contacto con el profesor, colega César Menéndez. Por último, tenemos los seguros de caución, que son los que se denominan, pueden ser denominados garantías, fianzas, que es un contrato de garantía que va a otorgar la compañía de seguros para poder cubrir aquellas pérdidas que se van a producir por el incumplimiento de algunas obligaciones, de ciertas obligaciones, por parte del tomador del seguro. Va a servir para poder resarcir al beneficiario que corresponda hasta una cierta suma de dinero, siempre y cuando en el caso que el tomador no cumpla con su compromiso asumido en el contrato. Ahora bien, las obligaciones del tomador que mencionábamos se pueden clasificar en obligaciones de hacer, de dar o de pagar. Aquellas obligaciones de hacer son las cuales se va a comprometer a ejecutar alguna tarea, como por ejemplo una obra de construcción o poder cumplir un trámite ante la aduana. Las obligaciones de dar, donde se va a comprometer de entregar alguna mercadería o servicio, por ejemplo un llamado a licitación. Obligaciones de pagar, donde se va a comprometer a pagar una suma de dinero, por ejemplo, de un alquiler. Hasta aquí, chicos, con lo que hemos finalizado el módulo 2. ¿Alguna duda, consulta en relación a lo que vimos de seguros?
que nos gustaría que su participación también para que esto sea más dinámico entre todos. Bernardo, Ana, que quieran hacer algún tipo de aporte al respecto del módulo en sí, qué les el tema del módulo, al margen del seguro. Ahí la vi a Ana. Sí. Sí, no, estaba viendo más que nada si había consultas, estaba esperando si tenían alguna duda, no sobre este tema que terminamos de plantear hasta acá, que es todo lo referente a riesgos y seguros, sino también si le quedaba alguno de los conceptos que ya fuimos desarrollando en las clases anteriores, pendientes, o esto que decimos nosotros, ¿no? Ustedes quizás fueron leyendo el módulo y les quedó alguna duda a lo largo del módulo. Si no es así, vamos a hablar también. Acá lo que pide Kevin es si le podés otra vez poner en pantalla lo que es la parte del seguro de caución. Y esto que decíamos, el seguro de caución nosotros lo usamos mucho en comercio exterior y principalmente es una modalidad de póliza que también se usa en el mercado local, muchas veces para la participación en licitaciones de obras, lo que se nos pide como un aval, como una garantía, son la posibilidad de contar con una póliza de seguro de caución. Y en el comercio exterior, como bien exponía Ezequiel, hay algunas de las acciones o actividades que son esenciales para presentación de esa póliza de caución, y nosotros lo vimos en el módulo 1 cuando habíamos hablado de los importadores y exportadores y esa inscripción que hacían en el registro especial, donde tenían que demostrar solvencia, y una de las posibilidades era la demostración a través de una póliza de caución. No sé si con esto de la diapositiva de caución, Kevin, querías hacer alguna consulta o simplemente poder visualizarlo nuevamente. Un ejemplo de la utilización de la póliza de caución, bueno, esto que decimos, para el registro de importadores y exportadores, para demostrar solvencia, ante la ausencia de alguna documentación de la que nosotros decimos documentación complementaria, cuando veamos todo el proceso de importación, vamos a ver que la documentación está conformada principalmente por lo que es la factura de la compra, el documento de transporte correspondiente según el medio de transporte que haya arribado con esa mercadería, el certificado de origen, y claro, el packing list. Son los documentos que nosotros decimos documentos obligatorios complementarios a presentar en toda operación de importación. Ante la falta de alguno de esos documentos, lo que la aduana nos va a pedir es la presentación de una póliza de caución para asegurarse que una vez que nosotros podamos presentar esa documentación, la llevemos y podamos recuperar la póliza. Otra de las operaciones donde nosotros presentamos póliza de caución, y también lo vamos a ver a partir de la semana que viene en el módulo 3, es cuando tenemos la posibilidad de realizar una operación de importación de manera suspensiva. Entonces, cuando veamos todos los conceptos que estamos mencionando y que quizás todavía aparecen como algo que ustedes no conocen, dentro de las operaciones de importación nosotros vamos a tener la posibilidad de ingresar al territorio aduanero mercadería para que se quede de manera permanente. Y entonces estamos hablando de importaciones definitivas. Pero si lo que estamos ingresando a nuestro territorio aduanero es mercadería que luego va a salir nuevamente, y esto puede ser por diferentes circunstancias, no vamos a estar abonando derechos, no vamos a estar pagando tributos ni tasas correspondientes, pero tenemos que garantizar
que esos tributos que no estamos pagando, de alguna manera se los avalamos, ¿sí? Dejamos una póliza de caución a favor de la aduana por ese porcentaje correspondiente, por ese dinero que no estamos pagando en ese momento al retirar la mercadería de la zona primaria. Esos serían los 3 ejemplos principales. Sí, no sé si quieren agregar algo más. No, con eso me parece, no sé si Bernardo quiere agregar algo más del seguro. Sí, que con lo que comentaba Kevin, es que el beneficiario en ese caso es la aduana. O sea, si se ejecuta la póliza porque no se cumplimentan los plazos, quien va a estar como beneficiario y va a querer cobrar esa póliza es aduana. Exacto. Y con respecto a, perdón Bernardo, a la trivia que habías dejado, también dejaste la respuesta porque veo que nadie había respondido, ¿no? Los principales riesgos que se encuentran dentro de lo que es una terminal acuática, ¿sí? Las roturas por manipulación, los robos y los roedores. Recuerden que cuando vimos en la clase anterior carga y el tema de las marcas, ¿sí? Las marcas identificatorias o las marcas precautorias, estas eran para que principalmente quienes estaban, ¿sí? realizando todo el movimiento de la carga puedan tener noción de lo que hay dentro de esas unidades de transporte formadas, ya sea por pallet o por los diversos tipos de embalajes que fuimos mencionando. Sí, y otro concepto a agregar que Ezequiel mencionaba los plazos, en el cual uno tiene que dejar constancia de que aconteció ese hecho no deseable o ese siniestro, es que justamente estamos dentro de zona primaria aduanera, creo que lo ven ahora en el módulo 3, pero básicamente es una zona que no es de libre ingreso y movilidad, controlada específicamente por aduana, por ende, dentro de la complejidad de la ejecución de los plazos formales o de los pasos formales establecidos en las pólizas, se incluye como un interesado también en aduana. Yo le doy un ejemplo que me acuerdo siempre porque fue algo muy, muy particular que me pasó al principio cuando trabajaba en despachantes de aduana, que lo que se estaba moviendo y la mercadería que se estaba moviendo era un circo. Y en el trayecto terrestre del circo, cuando llegaba a Buenos Aires, había fallecido un oso. Claro, lógicamente, la gente del circo se había puesto muy mal, el oso le habían hecho, no me acuerdo a la altura de dónde, pero le habían dispuesto del oso porque le tenían mucho cariño, pero cuando llegaron a la zona primaria aduanera, nos encontramos que había un faltante. Claro. Y que faltaba mercadería, y no solo faltaba mercadería, sino que había acontecido un hecho no deseado durante el transporte. Por ende, se tuvo que ejecutar todos los pasos formales de la póliza, con verificador, con inspectores, y lógicamente darle aviso a aduana porque había llegado en el transporte un bulto menos de los que se había embarcado. Declarado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Bernardo, por el aporte. A ver si, no sé si alguno de los chicos, de los alumnos, tiene alguna duda adicional que le haya surgido a último momento. Me gustaría poder, para los últimos minutos de la clase, si me permiten Ana y Bernardo también, es para aclarar un poquito el tema del trabajo práctico. Bien, bien. Si hay alguno de los presentes que tengan algún inconveniente todavía para poder definir el producto a exportar, el insumo importado. Yo estuve viendo el fin de semana correos que han interactuado con César. César dispusimos en conjunta toda la cátedra el tema de una primera avance en la entrega del primer y segundo grupo la primera semana de junio. Ustedes, creo, si mal no recuerdo, ustedes chicos le toca la primera entrega
el 8 de junio, el lunes 8 de junio. Eso no implica de que ustedes a partir de hoy mismo, aquellos que hayan venido trabajando y que quieran enviar, nos van enviando todos los avances, las dudas, consultas, porque nos queda acá un mes aproximadamente, 4 semanas, en las cuales van a tener que vamos a tener que ir aceitando todos los avances del trabajo que van a desarrollar. Así que me gustaría que vayan enviando en el transcurso de la semana dudas, preguntas. Y cuando nosotros aclaramos y hacemos mención de todas las dudas, preguntas, inquietudes que tengan en forma individual o grupal, es porque hay terminología que se encuentra en los módulos, se encuentra en las presentaciones que mencionamos y que hablamos en cada clase, tanto los lunes como los viernes, que no es habitual la terminología de los ingenieros, o los conceptos pueden interpretarse o tener otra finalidad ese concepto. Entonces, les pedimos que se animen, que participen. Sabemos que están con otras cursadas también en esta forma a distancia, pero bueno, nos interesaría también ver la respuesta de ustedes en las participaciones y las dudas, inquietudes que les surjan, que nos va a ser de aporte a nosotros mismos también. Ahí, Ana, les permito para que puedan hablar de la charla Sí, que tendremos el día exacto. miércoles. Bueno, pusimos ahí en pantalla para recordarles esto con lo que Obviamente. comenzábamos también la clase de hoy, el día miércoles a las 19 horas, a través de esta plataforma. Una vez que ustedes se inscriben, lo que van a recibir es el link para ingresar, ¿sí?, al Meet, en este webinar de Comercio Exterior 4.0. Y lo que les comentaban, lo tenían en el aula virtual también, tienen ahí la posibilidad de inscribirse, y la temática está sobre lo que es el comercio 4.0 y quiénes serán los expositores, la licenciada Karina Almaraz, y en este caso también Nicolás, que es Nicolás Maquiavelo, que es el account manager de Sidom GT, como dijo Bernardo. Bueno, es una buena oportunidad para invitarlos, como ya lo hemos invitado por la virtual, que puedan participar el día miércoles, sumarse de esta experiencia, la cual va a ser muy interesante para el comercio exterior que se viene, 4.0, con oradores de primera calidad, o sea, vamos a contar las experiencias y de qué se trata de este comercio exterior 4.0, que nos inquieta a todos también, y la intriga de poder saber cómo lo van a desarrollar. Así que están todos invitados y esperamos su participación, que les va a ser muy positivo. Sí, yo aprovecho, ya que estamos unos minutitos, para agradecerlos a los alumnos, principalmente por generar este espacio virtual y acompañar esta transformación digital, que en este caso fue obligatoria, pero bueno, tanto a ellos como nosotros docentes es algo que estamos incursionando relativamente nuevo, así que siempre los escuchamos para posibilidades de mejora, si tienen algún comentario o piensan que se puede encarar de otra forma o demás, estamos abiertos a escucharlo y para eso estamos, para que ellos se les sea más fácil y llevar mejor adelante este momento. Oh, y además que ellos son parte de la cátedra, nosotros de la cátedra, y ellos desde el otro lado, ellos son partes de la asignatura, entonces son protagonistas, así que necesitamos eso también, su aporte constructivo, crítica, comentarios, todo lo que sea para mejorar, que va a ser bien para la educación a distancia. Sí, y respondiéndole a los chicos, tanto a Tomás como a Sabrina, que seguramente algún inconveniente o alguna falta de información, más que nada. No recuerdo cuáles eran los productos de ustedes, pero fíjense bien que bueno, estuvieron
mandando información sobre algunos de los grupos que han sido aprobados en estos días, pero no sé si tendrán el insumo, tendrán el destino como mercado internacional, pero si no, vuelvan a escribir para que tanto César como Ezequiel chequeen la información y les puedan decir a ustedes qué es lo que está faltando para que les aprueben o los confirmen y puedan empezar a trabajar ya con este desarrollo del proyecto. Exacto, porque tanto Tomás como Sabrina, si quieren remitirnos o hacer un print de pantalla de la fecha que subieron la propuesta, porque con tantos correos de idas y vueltas quizás se pudo quedar pendiente, pero así lo resolvemos cuanto antes. Ahí veo que Tomás puso que está en el mismo grupo y que mandaron la información el 27 de abril, así que lo vamos a ver luego para responderles a la mayor brevedad y confirmarles o si les falta algo al grupo. Chicos, gracias por el aviso. Bueno, no sé si Ana y Bernardo, para ir cerrando la clase. Sí, no, sumarnos a lo que dijo Bernardo con el agradecimiento por estar. Exacto. Y nos encontramos en la próxima clase. Que tengan muy buena jornada. Exactamente, chicos, buenas noches y igualmente tanto a Ana y Bernardo por participar y estar ahí presente, como siempre. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chicos.